lo que pasó en aquel cuarto del centro médico de UCLA, aquel mediodía de junio del 63, no aparece como debería en los expedientes oficiales. Hubo un disparo. Hubo una pistola que jamás debió cruzar la puerta del hospital. Y hubo 45 minutos de silencio que cambiaron para siempre la historia del cine mexicano. Lo que vas a escuchar en los próximos minutos lleva décadas mal contado, repetido a medias en revistas y programas de televisión que nunca se atrevieron a preguntar lo más incómodo. ¿Cómo fue posible que un hombre del tamaño de Pedro Armendáriz, vigilado, internado, sedado, lograra introducir un arma de fuego al hospital más prestigioso de California sin que nadie se diera cuenta? ¿Y por qué la versión oficial cambió 3 veces en menos de una semana? Llevo años revisando hemerotecas mexicanas y norteamericanas, expedientes de archivo, entrevistas a quienes estuvieron presentes esa mañana. Y lo que sigue no es lo que México creyó durante 60 años, sino algo bastante más turbio que eso. ¿De verdad creemos que un hombre desahuciado, con metástasis avanzada y apenas fuerzas para caminar, planeó por su cuenta meter una Colt Magnum 357 bajo la almohada de una cama de hospital? ¿Quién le ayudó? ¿Y por qué su esposa, Carmelita, salió de la habitación justo en el momento exacto en que él se quedó solo? Si admiraste a este hombre alguna vez, si tu abuelo o tu papá te hablaron de él, si hay alguien en tu familia que creció viendo Flor Silvestre o María Candelaria los domingos, mándale este video, porque lo que vamos a contarle a Pedro Armendáriz hoy es una deuda pendiente con el cine mexicano. Y la pregunta más fea, la que casi nadie se atreve a formular, te la voy a guardar para el final del expediente, porque tiene que ver con una película maldita, rodada 7 años antes, en el desierto de Utah, y con una sospecha que sigue sin resolverse. Vamos por partes, vamos despacio, porque la historia de Pedro Armendáriz no empieza en aquel cuarto de hospital. Empieza mucho antes, en un país que todavía olía a pólvora revolucionaria, en una casa de la Ciudad de México, donde un 9 de mayo de 1912 nació un niño que llevaba sangre mexicana por el padre y sangre estadounidense por la madre. Pedro Gregorio Armendáriz Hastings, hijo de Pedro Armendáriz, García Conde, mexicano de pura cepa, y de Adela Hastings, una mujer rubia de Texas que se enamoró de un país que le resultaba ajeno y al mismo tiempo entrañable. La familia se mudó pronto al norte, Laredo, Texas, una franja de tierra polvorienta donde se mezclaban los 2 idiomas, las 2 banderas, las 2 formas de entender la vida. Y ahí creció Pedro, hablando inglés en la escuela y español en la cocina, repartido entre 2 identidades que nunca terminaría de reconciliar del todo. La tragedia llegó pronto, demasiado pronto. Sus padres fallecieron cuando él era apenas un niño, y él y su hermano menor, Francisco, quedaron al cuidado de un tío materno, Henry Hastings, que vivía en aquella misma Laredo. Imagina por un momento lo que es perder a tu mamá y a tu papá, siendo todavía un chamaco, quedarte sin nadie de tu sangre directa y entender, antes de cumplir los 10 años, que la vida no perdona ni regala segundas oportunidades. Esa orfandad temprana lo marcó, lo endureció. Le dio esa mirada de ojos verde olivo que después sería su sello en la pantalla. Esa mirada que parecía cargar siempre algo no resuelto. Lo que la mayoría de las biografías oficiales no cuenta es que en aquellos años de Laredo, el joven Pedro era un muchacho introvertido, casi tímido, que se refugiaba en los cines de barrio para escapar del peso de la casa de su tío. Iba a ver a Greta Garbo, a Teda Vara, a Clara Bow, a Louise Brooks. Las mujeres del cine mudo lo embelesaban porque le daban algo que la realidad le había arrebatado: la posibilidad de soñar con un mundo donde todo era posible. Y aquí viene un detalle que poca gente sabe y que va a ser fundamental para entender lo que ocurrió en UCLA 40 años después. De Laredo se mudó a California para continuar sus estudios.
San Luis Obispo, la Universidad Politécnica Estatal de California. Allí, contra lo que muchos cuentan, no estudió actuación. Estudió ingeniería. Ingeniería mecánica, según los registros oficiales del Cal Poly, que lo tienen matriculado entre septiembre de 1928 y mayo de 1932. Algunas fuentes mencionan que también tomó cursos de Derecho y otras hablan de ingeniería aeronáutica. Lo cierto es que el joven Pedro era un estudiante aplicado, que editaba el periódico estudiantil, que se involucró en el anuario y que descubrió, casi por accidente, el teatro universitario. Allí, en California, en escenarios pequeños y montajes de aficionados, empezó a entender que lo suyo no eran los planos ni los cálculos. Lo suyo eran las palabras dichas en voz alta. Lo suyo eran los personajes. Pero el destino no se cumplió de inmediato. Cuando se graduó, Pedro regresó a México con un título debajo del brazo y la cabeza llena de Shakespeare. Tenía 20 años, no conocía a nadie en la industria del cine y necesitaba comer. Así que hizo lo que muchos mexicanos hacen cuando regresan a la patria sin red ni paracaídas. Se buscó la vida como pudo. Trabajó en el ferrocarril, trabajó como guía de turistas y trabajó también como periodista bilingüe en una revista que se llamaba México Real, una publicación pequeña que aprovechaba su dominio nativo del inglés para escribir reportajes para los visitantes estadounidenses. Y aquí está la escena que cambiaría todo. Una tarde de 1935, Pedro estaba haciendo de guía turístico para una pareja de americanos en algún rincón de la capital. Quería impresionarlos, quería sacarse algo más que la propina mínima, y empezó a recitar, en perfecto inglés, el monólogo de Hamlet. Ese monólogo que todos hemos oído alguna vez, sin saber exactamente qué dice. Ser o no ser, la pregunta del príncipe danés frente al cráneo. Pedro lo recitó con la voz grave, los ojos puestos en algún punto del horizonte, sin parpadear, como si la vida entera dependiera de aquellas líneas. Y al lado de aquellos turistas estaba sentado, sin que él lo supiera, un hombre que se llamaba Miguel Zacarías, director de cine, productor, cazatalentos. Zacarías escuchó el monólogo completo, esperó a que Pedro terminara, y cuando lo hizo, se acercó a él y le hizo una pregunta que le cambiaría la vida. ¿Quieres trabajar en el cine? Pedro pensó que era una broma. Le dijo que no tenía idea de actuación profesional. Zacarías le contestó que eso era exactamente lo que él buscaba. Esa misma semana, Armendáriz firmaba su primer contrato. Esa misma semana, un ingeniero de Laredo se convertía en aspirante a actor. Y a los 22 años filmaba su primera película, María Elena, con un papel pequeño que apenas dejaba intuir lo que vendría después. Lo que vendría después es lo que muchos llaman, sin exagerar demasiado, el milagro del cine mexicano. Pero antes de llegar a eso hay que detenerse en otro nombre, porque sin ese nombre, Pedro Armendáriz se habría quedado en un actor secundario más, en un ingeniero reciclado al teatro de medio pelo. El nombre es Emilio Fernández. Le decían el Indio. Era un hombre violento, brillante, mitad genio y mitad bárbaro, que había peleado en la Revolución Mexicana siendo casi un niño, que había estado preso, que había huido a Hollywood, que había trabajado de extra y de doble para directores americanos, y que había regresado a México con una idea fija en la cabeza: hacer el cine más mexicano del mundo, un cine que oliera a tierra, a maíz, a pólvora, a sudor de campesino. Para entender la magnitud de lo que el Indio Fernández traía entre manos, hay que situarse en el México de finales de los 30 y principios de los 40. La Segunda Guerra Mundial había paralizado la industria europea del cine. Hollywood, distraído con películas de propaganda, había bajado su producción de melodramas latinos, y México, gracias al apoyo del gobierno y a la inversión de un puñado de magnates, vio una ventana abierta de par en par. Entre 1940 y 1955,
México llegó a producir más de 100 películas al año. 100 películas. Una industria que daba trabajo a miles de personas, que llenaba salas en toda Latinoamérica, que exportaba estrellas a Argentina, a Cuba, a Colombia, a Venezuela. La época de oro fue, sin exagerar, el momento en que el español se convirtió por primera vez en un idioma cinematográfico de peso mundial. Y Pedro Armendáriz fue, junto con Pedro Infante, Jorge Negrete, Cantinflas, María Félix y Dolores del Río, uno de los pilares sobre los que se sostuvo aquel edificio. El Indio Fernández conoció a Pedro Armendáriz en algún rodaje a principios de los 40 y supo, en cuanto lo vio caminar por el set, que aquel hombre era el rostro que él estaba buscando. Alto, moreno, de mirada profunda, de voz grave, de porte señorial. Pedro tenía algo que ninguno de los galanes de la época tenía. Parecía un mexicano de verdad, no una estampa fabricada en un estudio. Parecía un revolucionario, parecía un campesino, parecía un cacique, y al mismo tiempo podía vestirse de frac y parecer un príncipe europeo. Esa versatilidad asombrosa fue la que enamoró al Indio Fernández. Empezaron a trabajar juntos. Soy puro mexicano, en 1942. Flor Silvestre, ese mismo año, donde Armendáriz compartió pantalla por primera vez con Dolores del Río, y donde nació una de las parejas más legendarias del cine en español. Y después vino María Candelaria, en 1943, la película que cambiaría el mapa del cine mexicano para siempre. Pedro interpretaba a Lorenzo Rafael, un indígena de Xochimilco enamorado de María, una mujer rechazada por su pueblo. La fotografía era de Gabriel Figueroa. Los diálogos eran sobrios, el blanco y negro era poético, los rostros parecían tallados en piedra. Y la película hizo algo que ninguna producción mexicana había hecho hasta entonces. Ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes en 1946. Para que entiendas la dimensión exacta de lo que estaba ocurriendo, hay que detenerse un momento en aquel rodaje. María Candelaria se filmó casi entera en las trajineras de Xochimilco. Pedro y Dolores del Río pasaban días enteros remando entre los canales, vestidos de campesinos, rodeados por el equipo técnico que dirigía Gabriel Figueroa. Hacía un calor atroz por las tardes y un frío de chichinabo al amanecer. La gente del pueblo se acercaba a mirar el rodaje y muchos se persignaban al verlos, porque Dolores del Río, con la trenza al hombro y el huipil de manta cruda, parecía la imagen viva de una virgen del altiplano. Pedro se metió tan a fondo en el papel de Lorenzo Rafael que, según contaron compañeros del set, hablaba en voz baja durante el rodaje, casi en susurros, para no romper la fragilidad del personaje. Cuando la película se terminó, ni Emilio Fernández ni el productor estaban del todo seguros de tener un éxito entre manos. Algunos críticos mexicanos la recibieron con tibieza, pero cuando llegó a Europa, ocurrió el milagro. En el Festival de Cannes de 1946, el primero que se celebraba después de la Segunda Guerra Mundial, María Candelaria se proyectó casi por casualidad. La sala estaba llena. Había críticos franceses, italianos, ingleses, norteamericanos. Cuando terminó la proyección, hubo un silencio de varios segundos. Y después, una ovación que duró minutos. Los franceses descubrieron en aquel blanco y negro mexicano una sensibilidad que les recordaba al neorrealismo italiano, que apenas empezaba a aparecer con Rossellini y De Sica. Vieron en Pedro Armendáriz a un actor con la profundidad de los grandes europeos. Vieron en Dolores del Río una belleza arcaica, casi precolombina, que les hizo replantearse lo que entendían por estrella de cine. La Palma de Oro era inevitable, y con ella México se sentaba por primera vez a la mesa principal del cine mundial. 1946. La Palma de Oro. En Cannes. Para una película mexicana protagonizada por un actor,
que 10 años antes era guía de turistas. Detente un segundo a pensarlo. Detente y entiende lo que significa que el mundo entero, que Europa entera, mirara hacia un país que apenas se estaba reconstruyendo después de la Revolución y dijera: aquí hay arte, aquí hay un cine que merece respeto, aquí hay una historia que hay que contar. Pedro Armendáriz se convirtió de la noche a la mañana en el rostro internacional del cine mexicano. Pero ese reconocimiento traía dentro una semilla envenenada que tardaría 20 años en germinar. Después de María Candelaria, vinieron las películas que hoy son materia obligada en cualquier curso de historia del cine en español. Las Abandonadas, Bugambilia, La Perla, basada en la novela corta de John Steinbeck, donde Pedro interpretó a Quino, un pescador que encuentra una perla gigantesca y descubre que la fortuna es la peor de las maldiciones. Enamorada, en 1946, donde compartió cartel por primera vez con María Félix, la doña, la diosa de ojos felinos, que sería su otra gran compañera de pantalla. La química entre María Félix y Pedro Armendáriz era tan poderosa, tan eléctrica, que durante años se especuló que entre ellos hubo algo más que profesionalismo. Nunca se confirmó, nunca se desmintió del todo. Y ese rumor flotaría sobre Pedro como una sombra durante el resto de su carrera. El rodaje de Enamorada en Cholula y en Puebla es uno de los episodios más legendarios del cine mexicano. Pedro interpretaba al general José Juan Reyes, un revolucionario zapatista que llega a una ciudad poblana y se enamora locamente de Beatriz Peñafiel, una señorita aristocrática interpretada por la doña. La cámara de Gabriel Figueroa captó momentos que aún hoy te erizan la piel. La escena en la que Pedro entra a caballo a la iglesia, con la pistola al cinto, y se queda paralizado al ver a la doña arrodillada frente al altar, sigue siendo una de las imágenes más poderosas del cine en español. Cuentan los testigos que Emilio Fernández rodaba esas escenas con lágrimas en los ojos, que Gabriel Figueroa pasaba horas calculando la posición exacta del sol para que la luz cayera sobre el rostro de María Félix, como en un cuadro de la Virgen de Guadalupe, y que Pedro, entre toma y toma, se sentaba en silencio a fumar, leyendo el libreto en voz baja, como si rezara. María Félix, en sus memorias publicadas décadas después, dejó caer una frase reveladora sobre Pedro. Dijo que era el único actor mexicano que la intimidaba en el set, que le imponía respeto su voz, su mirada, su porte, que cuando él entraba en escena, ella tenía que sacar lo mejor de sí misma para no quedarse atrás. Esa admiración mutua, esa tensión profesional, fue lo que le dio a Enamorada y a Maclovia su fuerza inolvidable. Y aunque la doña se casó con otros hombres y vivió otras pasiones famosas, en alguna entrevista de los años 70, ya viuda y con la voz cargada de melancolía, dijo que de los actores con los que había trabajado en su vida, Pedro era al que más recordaba. Esa frase, dicha de pasada, dice más de lo que parece sobre lo que aquellos dos compartieron frente a las cámaras. Lo que sí está documentado es que Pedro era un hombre fiel a su esposa, Carmelita Pardo Bor, una mujer hermosa, actriz también, con quien se había casado en 1938, en una ceremonia modesta en el Templo de Guadalupe de la Paz, en una calle del centro de la Ciudad de México. La fecha exacta del casamiento religioso varía según la fuente. Algunas hablan del 16 de junio, otras del 19 de junio. Pero lo importante es que se casaron por la iglesia y por lo civil, y que Carmelita renunció a su carrera para apoyar la de él. Tuvieron 2 hijos, Pedro, que nació en 1940, y Carmen, que nació en 1946. Pedro Armendáriz, a diferencia de muchos de sus compañeros de generación, jamás tuvo el escándalo del galán mujeriego. Mientras Jorge Negrete cambiaba de novia cada temporada y Pedro Infante mantenía 2 familias paralelas, Armendáriz estaba en su casa de Coyoacán, cocinando comida china para su esposa
o jugando dominó con su amigo Gabriel Figueroa, el fotógrafo. Y este detalle, que parece menor, va a ser clave para entender lo que ocurrió aquel mediodía en California. Porque cuando un hombre así, tan apegado a su mujer, tan protector de sus hijos, decide quitarse la vida con un arma de fuego en una habitación de hospital, dejando a su esposa con la responsabilidad de identificar el cuerpo y de explicárselo todo a sus hijos adolescentes, hay algo más profundo en juego. Hay un dolor que la palabra cáncer no alcanza a explicar. Hay una desesperación que el diagnóstico médico no termina de justificar. Hay, casi seguro, otra historia debajo de la historia oficial. Pero todavía no podemos llegar ahí. Todavía falta mucha vida por contar. A finales de los 40, Pedro dio el salto que casi ningún actor mexicano había dado. Cruzó la frontera para trabajar en Hollywood. Y no lo hizo de cualquier manera. Lo hizo de la mano de John Ford, el director de los westerns más legendarios de la historia del cine americano. Ford lo eligió para El Fugitivo, en 1947. Una adaptación libre de la novela de Graham Greene El Poder y la Gloria. Después lo llamó para Fort Apache, en 1948, donde Pedro compartió pantalla con dos monstruos sagrados, Henry Fonda y John Wayne. Y todavía ese mismo año Ford lo metió en Tres Padrinos, otra película icónica del western americano. 3 películas con John Ford en menos de 2 años. Algo que ningún otro mexicano había logrado. Vale la pena detenerse en cómo se conocieron Pedro y John Ford, porque es uno de esos episodios que parecen sacados de un libreto. Ford había visto María Candelaria en una proyección privada en Los Ángeles. Salió impresionado. Le preguntó a un asistente cómo se llamaba aquel actor mexicano. El asistente respondió: Pedro Armendáriz. Ford se quedó masticando aquel nombre durante semanas. Cuando empezó a preparar El Fugitivo, le dijo a su productor: necesito al mexicano de la trenza. El productor, sorprendido, mandó un telegrama a la Ciudad de México. Pedro voló a Hollywood, pensando que iba a hacer una prueba de cámara. Ford lo recibió en su oficina de la RK, o con un puro entre los dientes, y le dijo, sin más preámbulos, que el papel era suyo. Pedro le preguntó si no quería verlo actuar antes. Ford le contestó algo que se ha quedado en la historia: ya te vi actuar suficiente, mexicano. Solo quiero saber si bebes whisky tan bien como caminas frente a una cámara. Pedro y John Wayne se hicieron amigos. Amigos de verdad. De los que cazan juntos, de los que toman whisky bourbon hasta las 2 de la mañana, de los que se prestan dinero sin recibos. Wayne admiraba la fuerza física de Pedro, su voz, su presencia, esa manera tan particular que tenía de plantarse delante de la cámara, como si la cámara fuera la que tuviera que pedirle permiso a él, y no al revés. Y Pedro admiraba en Wayne la generosidad de un hombre que, siendo la estrella más grande de Hollywood, jamás trató al mexicano como a un actor de segunda categoría. Esa amistad iba a tener consecuencias terribles años después. Pero todavía no podemos adelantarnos. Hay anécdotas del rodaje de Fort Apache que merecen el espacio que ocupan. Pedro, que tenía la voz más grave del set, se encargaba de cantar canciones rancheras al final de cada jornada de trabajo, alrededor de una fogata, con Wayne sirviéndole bourbon en vasos de hojalata. Henry Fonda, que era un hombre serio y reservado, se sentaba un poco apartado a escuchar, y según contaron después algunos miembros del equipo, terminaba con lágrimas en los ojos, sin saber qué decían exactamente las letras. La canción favorita de Pedro era Cielito Lindo. La cantaba en español, sin traducción, y aquel coro de Canta y no llores se convirtió en una especie de himno secreto del rodaje, algo que los técnicos americanos terminaron tarareando sin entender ni una palabra. Pero la relación entre Pedro Armendáriz y John Ford no fue siempre fácil. Ford era conocido en Hollywood por su carácter despótico.
por humillar a sus actores en público, por hacer comentarios sarcásticos hasta sacarles las lágrimas. Y Pedro era un hombre orgulloso, un mexicano que se había hecho a sí mismo, que no toleraba ningún tipo de desprecio cultural. Hubo un episodio durante el rodaje de Tres Padrinos en el que Ford, frente a todo el equipo, hizo un comentario despectivo sobre los acentos mexicanos. Pedro se levantó de su silla, caminó hasta el director y le dijo en inglés perfecto, con una calma helada, que si volvía a hablar así de su país, nadie en el set iba a tener que preocuparse por seguir filmando. Ford guardó silencio y nunca más, según contaron quienes presenciaron la escena, repitió aquel tipo de comentario delante de Armendáriz. Esa anécdota, que circuló en Hollywood durante años, terminó de cementar la fama de Pedro como un actor al que no se le pisaba la sombra. En los 50, Pedro era ya una estrella global. Filmó en Francia, filmó en Italia. Compartió cartel con Marcello Mastroianni, con Yves Montand, con Silvana Mangano, con Errol Flynn, con Lana Turner. Trabajó con Michael Curtiz, el director de Casablanca, en una película sobre San Francisco de Asís. Hizo de Pancho Villa más veces que nadie en la historia del cine, en producciones de varios países. Recibió el Ariel mexicano 2 veces, en 1948 y en 1953. Recibió la Palma de Oro en Cannes con María Candelaria. Y hasta fue jurado del Festival de Cannes en 1961. Un honor reservado a los actores más respetados del mundo. Sus interpretaciones de Pancho Villa son capítulo aparte. Pedro hizo del caudillo norteño un personaje complejo, contradictorio, lleno de matices que nadie había sabido capturar antes. Lo interpretó en la trilogía dirigida por Ismael Rodríguez. Lo interpretó en Pancho Villa y la Valentina. Lo interpretó en Cuando viva Villa, es la muerte. Lo interpretó hasta en una película para televisión llamada Aquí está Pancho Villa. Y cada vez que lo interpretaba, los críticos coincidían en lo mismo, que parecía que el propio Doroteo Arango había vuelto del más allá para meterse dentro del cuerpo de Pedro Armendáriz. Su amigo y compañero de generación, el cantante Antonio Aguilar, llegó a decir que cuando él mismo tuvo que interpretar a Villa años después, lo hizo con un nudo en la garganta, porque sabía que el Villa definitivo, el que ya no se podía superar, era el de Pedro. Pero entre tanto éxito, en 1954, hubo una llamada que Pedro Armendáriz aceptó sin pensarlo 2 veces, y que iba a marcar el principio del fin. La llamada venía de Howard Hughes, el multimillonario excéntrico, dueño en aquel momento del estudio RKO Pictures, ingeniero, aviador, productor, paranoico, y una de las figuras más extrañas de la historia de Hollywood. Hughes preparaba una superproducción descomunal sobre la vida de Genghis Khan, el conquistador mongol del siglo XIII. La película iba a llamarse The Conqueror, en español, El Conquistador de Mongolia. La iba a dirigir Dick Powell, un cantante y actor reconvertido a director sin demasiada experiencia. Iba a protagonizarla, contra todo pronóstico y contra toda lógica. John Wayne haciendo de Genghis Khan, un guerrero asiático medieval. La coprotagonista iba a ser Susan Hayward, una pelirroja irlandesa, haciendo de princesa tártara. Y a Pedro Armendáriz le ofrecieron el papel de Jamuga, el hermano de sangre de Genghis Khan. Para entender el delirio de aquella producción, hay que recordar quién era Howard Hughes en 1954. Era un hombre que había heredado una fortuna gigantesca, que había construido aviones experimentales, que había roto récords mundiales de vuelo, que había producido películas como El Forajido y Los Ángeles del Infierno, y que vivía cada vez más recluido, cada vez más obsesionado con sus fobias, cada vez más alejado del mundo. Hughes había comprado RKO Pictures unos años antes y la había llevado al borde de la quiebra.
The Conqueror iba a ser su gran apuesta, la película que iba a salvar el estudio. Por eso aceptó cualquier locura. Aceptó que Wayne, un cowboy americano de 1,90 de altura, hiciera de mongol con maquillaje amarillo en la cara. Aceptó un guión que parecía escrito por un adolescente. Aceptó un presupuesto descomunal, más de $6 millones de la época, una fortuna inimaginable. Y aceptó, sobre todo, rodar en una zona del desierto de Utah que cualquier persona con 2 dedos de frente habría rechazado de plano. Pedro aceptó. Wayne se lo había recomendado personalmente. La paga era buena. La película iba a rodarse en exteriores espectaculares, en el desierto de Utah, en lugares cercanos a un pueblito llamado St. George. Lo que nadie le contó a Pedro, ni a Wayne, ni a Susan Hayward, ni al resto del elenco, fue lo que estaba ocurriendo a unos kilómetros de St. George. Porque a unos kilómetros de allí, en el estado vecino de Nevada, en un campo de pruebas militares conocido como Yucca Flat, el gobierno de los Estados Unidos llevaba casi 10 años detonando bombas atómicas, pruebas nucleares atmosféricas, Operación Upshot Knothole, Operación Plum Bob, bombas que se detonaban a cielo abierto, sin contención, y cuyo polvo radiactivo era arrastrado por los vientos hacia el este, hacia Utah, hacia precisamente las zonas donde la producción de Howard Hughes pensaba rodar la película. El gobierno había asegurado a los residentes de St. George y de los pueblos vecinos que las pruebas eran completamente seguras, que la radiación era mínima, que no había ningún riesgo para la salud humana, ni para los animales, ni para el ganado. Hubo carteles oficiales tranquilizadores, hubo declaraciones del Pentágono, hubo silencio cómplice de los medios. La realidad era otra. La realidad era que en 1953 se había detonado en aquel desierto una bomba de codinombre Harry, conocida después como Dirty Harry, la bomba sucia. Una explosión particularmente cargada de partículas radiactivas que tras la detonación quedaron suspendidas en el aire y fueron empujadas por los vientos hacia el sureste. La nube radiactiva pasó por encima de St. George. Los Jaegeres locales registraron niveles de radiación enormes. Hubo ovejas que murieron en masa al poco tiempo. Hubo casos de cáncer de tiroides en niños del pueblo que dispararon las estadísticas. Pero nada de esto se comunicó al público. Y un año después, Howard Hughes mandó a 220 personas, con todo su equipo de cámaras, su catering, sus tráileres, sus actores y sus dobles, a rodar durante varias semanas en aquellas tierras envenenadas. Pedro Armendáriz fue una de esas personas. John Wayne también. Susan Hayward también. Agnes Moorehead también. Dick Powell, el director, también. Las fotografías del rodaje son escalofriantes. En una de ellas, John Wayne aparece sosteniendo un contador Geiger, jugando, sin entender del todo qué medía aquel aparato. En otras, los actores aparecen cubiertos de polvo del desierto, ese polvo que se les pegaba a la ropa, a la piel, al cabello, a los pulmones. Comían ahí, dormían cerca, respiraban aquel aire durante 12 horas al día, y nadie, absolutamente nadie del equipo, sospechaba lo que estaban haciendo con sus cuerpos. Hay un testimonio escalofriante de un técnico de sonido del rodaje que años después contó cómo veían pasar caravanas militares por las carreteras cercanas al set, camiones del ejército que iban en dirección a Yucca Flat, y cómo en alguna ocasión el cielo se iluminó con un destello extraño al amanecer, un resplandor que duró segundos y que ellos atribuyeron a algún fenómeno meteorológico. No lo era. Era una detonación nuclear, lejana pero perceptible. Cuando le preguntaron al jefe de producción si aquello era seguro, éste respondió con una frase que se ha quedado grabada en los relatos de los sobrevivientes. Nos dijeron en Washington que no había nada de qué preocuparse, y todo el mundo siguió rodando como si tal cosa. Pero hay un detalle todavía más siniestro. Cuando terminó el rodaje en exteriores, los productores se dieron cuenta
de que faltaban algunas tomas que no podían hacerse en estudio porque la luz no coincidía. Howard Hughes, en uno de sus famosos arranques, ordenó algo demencial: que se enviaran 60 toneladas de tierra del desierto de St. George hasta los estudios de Hollywood, para que los exteriores pudieran completarse en interior. 60 toneladas de arena radiactiva, cargadas en camiones, transportadas 1000 kilómetros y descargadas en un platillo cerrado de Los Ángeles, donde el resto del equipo, incluido Pedro Armendáriz, volvió a respirar aquel polvo durante semanas. La película que iban a rodar para divertir a millones de espectadores se estaba convirtiendo, sin que nadie lo supiera, en una sentencia de muerte colectiva. The Conqueror se convirtió en una de las películas más exitosas de la época de muerte colectiva. The Conqueror se estrenó en 1956. Fue un fracaso de crítica monumental. Hoy figura en todos los rankings de las peores películas de la historia del cine. Pero el fracaso comercial era el menor de los problemas. Lo que nadie sospechó hasta muchos años después es que aquella película había marcado a su elenco de una forma que la medicina apenas estaba empezando a comprender. Vamos a hacer una lista. Es importante hacerla, porque cuando ves los nombres juntos, te das cuenta de la magnitud de lo que ocurrió. Dick Powell, el director, falleció en 1963 por un cáncer en las glándulas linfáticas. Tenía 58 años. Victor Young, el compositor de la banda sonora, falleció ese mismo año 1956 por un tumor cerebral. Pedro Armendáriz fue diagnosticado con cáncer en 1958, apenas 2 años después del rodaje. John Hoyt, actor de reparto, falleció por cáncer de pulmón. Agnes Moorehead, la inolvidable señora del Citizen Kane de Orson Welles, falleció en 1974 por un cáncer de pulmón. Susan Hayward falleció en 1975 por un tumor cerebral, a los 57 años. John Wayne, el más mítico de todos, falleció en 1979, en el mismo centro médico de UCLA, donde Pedro Armendáriz se había despedido de la vida 16 años antes, por un cáncer de estómago que se había extendido al hígado y al páncreas. Hasta los hijos de Wayne, que habían visitado el set siendo niños, desarrollaron cáncer años después. Y los números fríos son aún más demoledores. De 220 personas que participaron en aquel rodaje, 91 habían desarrollado cáncer hacia 1981. 46 ya habían fallecido. Otra fuente, la revista People, en una investigación publicada en 1984, elevaba la cifra a 150 personas con algún tipo de cáncer entre los 220 miembros del equipo. El doctor Robert Pendleton, profesor de biología de la Universidad de Utah, declaró que con esos números, aquello podía calificarse técnicamente como una epidemia, que en una población normal del mismo tamaño, lo esperable estadísticamente sería de unos 30 casos, que la cifra del rodaje de The Conqueror multiplicaba por 3 lo que la naturaleza prevé. Y aquí, justo aquí, está la primera pista clave de todo este expediente. ¿Sabe Pedro Armendáriz, en 1958, cuando los médicos le diagnostican el primer cáncer, que esa enfermedad probablemente venía de la radiación de Utah? Probablemente no. Probablemente nunca lo supo del todo. La conexión entre The Conqueror y los casos de cáncer del elenco no se hizo pública hasta los años 70, mucho después de su muerte. Pedro pensó que su cáncer era simplemente mala suerte, una enfermedad que le tocó, algo que combatir y vencer. En 1958 le extirparon un riñón. Sí, así como lo escuchas. En 1958, 5 años antes de su muerte, le quitaron un riñón completo a Pedro Armendáriz por un tumor maligno, y él decidió que aquello no iba a detenerlo, que iba a seguir actuando,
que iba a seguir trabajando, que iba a aprovechar cada minuto que la vida le diera para asegurar el futuro económico de Carmelita y de sus hijos. Y siguió filmando como si nada pasara. Hizo La cucaracha en 1959, una superproducción mexicana, donde reencontró a Dolores del Río y a María Félix juntas, lo cual fue casi un evento histórico en sí mismo. Hizo Los Hermanos del Hierro en 1961. Hizo La bandida en 1962. Hizo Francis of Assisi con Michael Curtiz en 1961. Trabajó sin parar, trabajó con dolor. Trabajó porque sabía, en algún rincón de sí mismo, que el reloj corría en su contra. Pero lo que nadie en la industria sospechaba era que el cáncer estaba haciendo metástasis en silencio dentro de su cuerpo. Los amigos cercanos a Pedro empezaron a notar cambios en aquellos años entre 59 y 63. El fotógrafo Gabriel Figueroa, que jugaba dominó con él en su casa de Coyoacán todos los miércoles, le comentó a su esposa que Pedro tomaba más whisky de la cuenta y se quedaba en silencio largos minutos, mirando hacia la ventana. Ismael Rodríguez, el director con el que había hecho la trilogía de Pancho Villa, dijo en una entrevista posterior que en los rodajes Pedro pedía pausas más frecuentes, que se sentaba con la mano puesta en la cintura, que a veces necesitaba que alguien le acercara una silla. Marga López, su compañera en la obra de teatro El carrusel del amor, contó que detrás del escenario, antes de salir a las tablas, Pedro respiraba profundo, hacía un gesto de dolor con la cara y luego se erguía como si nada y salía a actuar como si tuviera 20 años. La fortaleza era pura voluntad, pero el cuerpo, por dentro, estaba cediendo. Hay un episodio de aquellos años que pocos cuentan y que ilustra como pocos quién era Pedro Armendáriz fuera de las cámaras. En 1960, mientras hacía las 300 funciones de El carrusel del amor en el Teatro de los Insurgentes, Pedro se enteró de que un compañero de la Asociación Nacional de Actores estaba pasando por una situación económica desesperada. Su compañero, un actor de reparto que había trabajado con él en varios rodajes, no podía pagar la operación de su esposa. Pedro, sin avisar a nadie, fue al hospital y pagó la operación completa. Cuando el actor enfermó de gratitud y quiso devolverle el favor en cuotas, Pedro le respondió con una frase que aún se repite en los pasillos de la ANDA. «Aquí no nos debemos nada, hermano. Esto es entre tú y la vida». Esa generosidad, que jamás se publicitó, definía mejor que cualquier película el carácter del hombre. Si hasta aquí pensabas que esta historia era simplemente la de un actor genial, al que le tocó la mala suerte de un cáncer, espera a oír lo que viene, porque la última película de Pedro Armendáriz, la que cierra su filmografía y cierra también la cuenta de su vida, es una de las películas más famosas de la historia del cine. Y lo que ocurrió en aquel rodaje, en Estambul, en Londres, en los estudios de Pinewood, es algo que casi nadie ha contado con la precisión que merece. A finales de 1962, los productores Albert Broccoli y Harry Saltzman, los dueños de la franquicia James Bond, estaban preparando la segunda película de la saga del agente 007. El Doctor No, la primera entrega, había sido un éxito enorme y los productores tenían prisa por capitalizar el fenómeno. La segunda película iba a llamarse From Russia with Love, desde Rusia con amor, basada en la novela del mismo nombre de Ian Fleming. La iba a dirigir un cineasta inglés llamado Terence Young, y necesitaban un actor que interpretara a Kerim Bey, el jefe del servicio secreto turco, aliado de Bond en Estambul. Un personaje carismático, varonil, con presencia, capaz de plantar cara a Sean Connery sin desaparecer en pantalla. Buscaron en Hollywood, buscaron en Europa, y al final alguien sugirió un nombre: Pedro Armendáriz. Pedro estaba viviendo en aquel momento un repunte profesional internacional. Acababa de filmar Captain Sinbad
y otras producciones europeas. Aceptó el papel de Kerim Bey de inmediato. Y eso, según contaron después, tanto Carmelita como su hijo, Pedro Jr., fue una decisión calculada. Pedro sabía que estaba enfermo. Los dolores en la cadera, en los huesos, eran cada vez más fuertes. Cojeaba al caminar. Pero el sueldo de Bond era enorme, más que casi cualquier película que hubiera hecho antes. Y Pedro pensó: si me muero pronto, este dinero va a ser el colchón que dejo a mi familia. Esta película es la que asegura que Carmelita y los niños no pasen necesidades. Hay un detalle que vale la pena subrayar. La elección de Pedro para Bond no fue una casualidad. Ian Fleming, el escritor, había visto al actor mexicano en alguna de sus películas con John Ford y le había gustado mucho su presencia en pantalla. Cuando los productores buscaban a Kerim Bey, Fleming sugirió personalmente el nombre de Armendáriz. Albert Broccoli, que era de origen italiano, estuvo de acuerdo. Terence Young, el director, quedó encantado en cuanto vio fotografías recientes de Pedro. Y así, casi por consenso, el actor mexicano se convirtió en el primer latinoamericano en formar parte oficial del universo Bond. Ese hecho, que hoy parece anecdótico, en aquel momento fue revolucionario. Hollywood y Londres juntos le abrían la puerta principal a un actor de la Ciudad de México. Aceptó. Voló a Estambul. Empezó a filmar. Y sufrió como pocos han sufrido frente a una cámara. Sus dolores eran tan intensos que tenía que ser asistido para caminar entre toma y toma. Sus escenas de acción tuvieron que ser hechas por un doble, pero su cara, su mirada, su voz grave de bajo tonante, esas seguían intactas. Cualquiera que vea hoy Desde Rusia con Amor, verá a Kerim Bey moverse con cierta lentitud. Verá a un hombre encantador, magnético, pero que en algunos planos parece apoyarse demasiado en los muebles, demasiado en las paredes. Verá a un hombre que está actuando con la mitad del cuerpo en otro lugar. Y ese otro lugar era el cáncer que ya estaba devorándolo por dentro. Sean Connery, que entonces era apenas un escocés desconocido al que aquella era su segunda película como Bond, se encariñó rápidamente con Pedro. En sus memorias, publicadas décadas más tarde, Connery se refirió al actor mexicano con palabras de profunda admiración. Dijo que Pedro le enseñó a fumar correctamente delante de una cámara, que le dio consejos sobre cómo relajarse en los momentos previos a una toma difícil, que tenía un sentido del humor mexicano negrísimo, capaz de reírse de su propia enfermedad para que el resto del equipo no se sintiera incómodo. Connery contó también que en una pausa del rodaje, mientras almorzaban en un restaurante turco junto al Bósforo, Pedro le confesó que aquella iba a ser su última película, que los médicos le habían dado pocos meses de vida y que solo le pedía una cosa: que cuidara a Kerim Bey en pantalla, que le diera el respeto que el personaje merecía. Connery le prometió que lo haría, y según contó él mismo, esa promesa se la tomó tan en serio que fue el único actor secundario en toda la saga Bond al que jamás ridiculizó, ni en privado ni en público. Terence Young, el director, descubrió a mitad del rodaje lo que estaba pasando. Pedro le había confesado en voz baja, durante una pausa, que los médicos le habían dado pocos meses de vida. Young entró en pánico, pero no por motivos sentimentales, por motivos de producción. La película tenía un calendario ajustado, y si Pedro fallecía o se incapacitaba en pleno rodaje, la producción podía colapsar. Young tomó una decisión heroica y absurda al mismo tiempo. Reorganizó el calendario para terminar todas las escenas de Pedro en el menor tiempo posible. Y cuando Pedro ya no podía más, cuando el cuerpo se le rendía, fue el propio Terence Young el que se vistió con la ropa de Kerim Bey y dobló las escenas finales que faltaban. Sí, así como lo oyes. El director de Desde Rusia con Amor le presta su cuerpo a Pedro Armendáriz para terminar las últimas tomas de la película. Es el mismo director quien aparece en algunos planos generales
haciéndose pasar por el actor mexicano. Una cortesía que en la historia del cine pocas veces se ha visto, y un gesto que dice todo sobre la dignidad humana de aquel hombre que sabía que se le acababa el tiempo. Hay una escena específica de Desde Rusia con amor que vale la pena mencionar, porque es una de las últimas que Pedro logró rodar entero antes de que su cuerpo cediera. Es la escena en la que Kerim Bey y James Bond viajan en el Orient Express, el mítico tren que va de Estambul a Londres. Pedro está sentado frente a Sean Connery. Hablan en susurros. Beben un vodka turco. Y Pedro, en una pausa del diálogo, mira por la ventana mientras el paisaje turco se desliza fuera del cristal. Es una mirada que dura apenas unos segundos. Pero quien la observa hoy, con la información de lo que estaba ocurriendo, no puede dejar de ver en aquellos ojos verde olivo una despedida. Una mirada hacia el horizonte que ya no era el de la película, sino el de la vida misma. Pocas veces el cine ha capturado, sin saberlo, un instante tan cargado de verdad humana. Esa toma congelada en el celuloide es probablemente el último regalo del actor, a quienes seguimos mirándolo medio siglo después. Pedro voló de Londres a Los Ángeles a principios de junio de 1963. La película estaba prácticamente terminada. Las pruebas finales se harían en estudios de Pinewood, pero su trabajo había concluido. En Los Ángeles iba a hacerse una revisión médica. Carmelita lo acompañaba. Sus hijos, Pedro y Carmen, de 23 y 17 años respectivamente, se habían quedado en la Ciudad de México, esperando noticias. Y aquí empieza el último capítulo, el más doloroso, el que durante 60 años ha sido contado a medias. El miércoles 12 de junio de 1963, Pedro Armendáriz ingresó al Centro Médico de la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA, Westwood, cuarto piso, ala de oncología. Le hicieron estudios completos, análisis de sangre, radiografías, gammagrafías. Y los médicos confirmaron lo que Pedro ya sospechaba. El cáncer linfático había hecho metástasis. Había alcanzado los huesos de la cadera. Había alcanzado la garganta. Había alcanzado los pulmones, según algunas fuentes. Otras fuentes hablan de cáncer de cuello uterino linfático extendido. Las descripciones médicas varían según el reporte que se consulte, pero la conclusión era unánime. La enfermedad estaba en fase terminal, y en el escenario más optimista le quedaba aproximadamente un año de vida. En el escenario realista, mucho menos. Pedro recibió la noticia con la calma fría de un hombre que ya se había hecho a la idea. Carmelita estaba con él en el momento del diagnóstico definitivo. Lloró. Lo abrazó. Hablaron durante horas. Las enfermeras del piso recordaban después que el actor era amable, incluso bromista, que pedía que le subieran la comida mexicana cuando podía, que firmaba autógrafos a quien se lo pidiera. Las paredes de la habitación se habían llenado de flores enviadas por la industria del cine. Por John Ford, por John Wayne, por María Félix, por amigos y compañeros de toda una vida. Pero detrás de aquella sonrisa cordial, Pedro estaba tomando una decisión que llevaba meses madurando. ¿Cómo es posible que un actor internado en un hospital de máxima reputación pueda tener acceso a un arma de fuego? Esta es la pregunta que durante 60 años ha incomodado a quienes han revisado el caso. Porque la versión oficial dice que Pedro introdujo de contrabando una pistola Colt Magnum, calibre 357, escondida entre sus pertenencias. Una pistola que, según las fuentes, le habría sido regalada años atrás por su amigo el cantante Miguel Aceves Mejía. Otras fuentes hablan de una pistola que Pedro siempre cargaba consigo y que metió en su maleta junto con la ropa, como quien empaca una rasuradora o una corbata. Pero ninguna de estas explicaciones resuelve del todo el enigma. Porque pensemos, Pedro había llegado a Los Ángeles desde Londres. Eso significa que había pasado por al menos 2 aeropuertos internacionales con sus respectivos controles.
La seguridad aeroportuaria de los años 60 era infinitamente menos estricta que la de hoy, eso es cierto, pero meter un arma de fuego en una maleta de cabina o de bodega no era exactamente fácil. Y una vez en el hospital, los pacientes oncológicos terminales solían ser revisados antes de su admisión. Las enfermeras revisaban las pertenencias. Los familiares pasaban controles. ¿De verdad nadie vio aquella Colt Magnum en ningún momento del trayecto? ¿O hubo simplemente un pacto silencioso entre Pedro y alguien cercano para que aquella arma llegara hasta su almohada? Hay quien dice que Carmelita lo sabía, que su esposa, conocedora del nivel de dolor que su marido sufría, accedió a su última voluntad y guardó silencio. Hay quien dice que fue alguien de confianza, un amigo del medio del cine, quien le hizo llegar la pistola al hospital, ya estando él internado. Hay quien sostiene que el propio Pedro, en uno de los días previos a su internamiento definitivo, acomodó el arma entre las cosas que llevó consigo a UCLA. La verdad, probablemente, nunca se va a saber del todo. Pero lo que sí se sabe es lo que ocurrió aquel mediodía del martes 18 de junio de 1963. Pedro había pasado mala noche. No había podido dormir. Los dolores eran intensos y la morfina ya no le hacía el efecto que le hacía días antes. Pero en la mañana parecía animado. Carmelita había estado leyendo el periódico junto a su cama. Le había leído en voz alta algunas noticias del día. Habían hablado de los hijos, de México, de los proyectos que tenía pensados para cuando saliera del hospital, aunque ambos sabían en silencio que no iba a salir nunca. La habitación, según contaron después las enfermeras, olía a flores frescas y a café. Por la ventana entraba la luz brillante del verano californiano. Era un mediodía tranquilo, casi engañosamente sereno. A eso de las 11:30 de la mañana, Pedro le pidió a Carmelita que fuera a la cafetería del hospital a buscar algo de comer. Le insistió. Le dijo que él no tenía hambre, que apenas tomaría una sopa, pero que ella debía comer algo decente. Carmelita protestó suavemente. Le respondió que podía esperar a que le subieran la bandeja del hospital. Pedro insistió otra vez. Le acarició la mano. Le dijo que necesitaba estar un rato a solas para descansar. Carmelita lo miró, y en la mirada de su esposo, según contó ella misma años después, hubo algo que no supo descifrar entonces y que con el tiempo entendió como una despedida. Le dio un beso, le acarició el rostro, le dijo: «Ya vuelvo, mi amor». Y cuando estaba cruzando la puerta, Pedro la llamó por última vez. Le dijo que la quería, que la había querido siempre, que gracias por todo. Carmelita salió, cerró la puerta detrás de sí y bajó por el elevador hacia la cafetería del hospital, sin sospechar lo que iba a ocurrir en los próximos 45 minutos. Lo que ocurrió en esos 45 minutos solo lo sabe Pedro Armendáriz. Y los muros de aquella habitación, que ya no existen porque el viejo edificio de UCLA fue demolido y reemplazado por el Ronald Reagan UCLA Medical Center hace décadas. Pero los hechos físicos pueden reconstruirse a partir de los reportes policiales y forenses que se hicieron aquel mismo día. Pedro abrió uno de sus cajones, o el compartimento secreto de su maleta, y sacó la Colt Magnum 357. La tomó con la mano derecha. Algunos reportes dicen que la apoyó contra el pecho, a la altura del corazón. Otros dicen que se la apoyó en la sien. Otros en la zona del rostro. La discrepancia entre los reportes es una de las cosas que más se ha discutido sobre el caso, porque cada periódico y cada agencia dio una versión distinta del lugar exacto del impacto. Lo que es seguro es que utilizó el arma una sola vez, y que la vida del actor más internacional de México se apagó en cuestión de segundos. Cuando Carmelita regresó a la habitación, llevando una bandeja con 2 cafés y un par de sándwiches, se encontró con la escena más dolorosa
que un ser humano pueda imaginar. Su marido, al que había acompañado durante 25 años, al que había visto convertirse en estrella mundial, al que había cuidado durante los meses más duros de la enfermedad, estaba inerte en la cama. La bandeja se le cayó de las manos. Las enfermeras llegaron en cuestión de minutos, pero ya no había nada que hacer. Pedro Armendáriz, el hombre que había recitado Hamlet a turistas americanos para sacarse una propina, el ingeniero de Laredo, convertido en gloria del cine mexicano, el primer mexicano de la saga Bond, había perdido la vida en el lugar y de la manera que él mismo eligió. Y dejó tras de sí un silencio que el cine en español todavía no ha terminado de procesar. La noticia tardó horas en confirmarse al público. Los hospitales, en aquella época, manejaban estos casos con extrema discreción. Pero a mitad de la tarde del 18 de junio, las primeras agencias de noticias empezaron a reportar el fallecimiento. Al día siguiente, miércoles 19 de junio de 1963, los principales periódicos mexicanos amanecieron con la noticia en primera plana. El Universal tituló: «Se suicidó Pedro Armendáriz en un hospital de California». La nota, breve y seca, informaba que el actor había puesto fin a su vida con un arma de fuego en el centro médico de la Universidad de California, que estaba internado desde el miércoles anterior, que sufría un cáncer terminal y que su esposa había estado presente en el hospital cuando ocurrió la tragedia. Pero hubo algo extraño en el manejo informativo de aquellos primeros días, algo que llama la atención cuando uno revisa las hemerotecas. Solo 24 horas antes, el martes 18 de junio por la mañana, los mismos periódicos habían publicado partes médicos optimistas. El Universal había escrito: «Pedro Armendáriz va mejorando. Va de alivio, aún delicado». La nota informaba que Pedro tendría que pasar aproximadamente un mes hospitalizado, pero que evolucionaba favorablemente. ¿De dónde salía ese parte médico? ¿Quién lo había filtrado a la prensa? ¿Por qué la versión del lunes era tan distinta de la versión del miércoles? Algunos investigadores apuntan a que la propia familia o el propio actor había intentado mantener una fachada pública positiva mientras él tomaba su decisión final en privado. Otros sugieren que hubo una manipulación deliberada para que los periodistas no estuvieran rondando el hospital en los días críticos. Y esa manipulación, intencional o no, es uno de los detalles que todavía hoy enturbian la versión oficial. El cuerpo del actor fue trasladado a México en cuestión de días. La Asociación Nacional de Actores publicó esquelas en todos los diarios. Decenas de figuras del cine y del teatro mexicanos asistieron al velatorio. María Félix, que tenía una amistad complicada y profunda con Pedro, llegó al funeral y, según contaron quienes estuvieron allí, no pudo contener el llanto al ver el ataúd. 17 años antes, en una escena célebre de Enamorada, Pedro le había declarado su amor en pantalla y María había llorado de emoción. 17 años después, ella lloraba sin cámaras delante. Dolores del Río también acudió. Gabriel Figueroa estuvo. El Indio Fernández, el director que lo había descubierto, llegó hasta el último minuto. Y John Wayne, desde Hollywood, envió un mensaje que conmovió a la prensa mexicana. Dijo que México había perdido a uno de los grandes y que él había perdido a un hermano. El velatorio en la Ciudad de México fue uno de los más concurridos en la historia del cine mexicano. La capilla ardiente se montó en la sede de la Asociación Nacional de Actores, en una calle del centro. Durante 2 días enteros, la fila de gente común que quería despedirse del actor dio la vuelta a la manzana. Eran amas de casa que habían visto sus películas en salas de barrio. Eran obreros que se habían identificado con sus personajes de revolucionario. Eran niños que sus padres llevaban de la mano para que conocieran el rostro de aquel hombre del bigote y los ojos verdes que iba dentro del ataúd.
La televisión mexicana, que apenas estaba consolidándose, transmitió el funeral en vivo. Las radios locales repetían sus canciones favoritas en programas especiales. Las salas de cine cerraron por luto durante unas horas, y el presidente Adolfo López Mateos envió personalmente una corona de flores a la familia, en un gesto que en aquel momento equivalía a un homenaje de Estado. Lo enterraron en el Panteón Jardín de la Ciudad de México, en el lote reservado a los actores. La tumba es modesta, casi austera. Una lápida de piedra con su nombre. Y a su lado, años después, fueron enterrados también su esposa Carmelita, que falleció en 2014 a los 97 años, y su hijo, Pedro Armendáriz Jr., que falleció a finales de 2011 por un cáncer de ojo, en un hospital de Nueva York. 3 tumbas juntas, una familia reunida bajo la tierra del Panteón Jardín, en un rincón al que casi nadie llega ya, donde las hojas secas cubren las lápidas y donde el silencio del cementerio parece todavía cargar el eco de aquella tragedia californiana. Ahora bien, hay otra parte del caso que pocos han querido tocar y que merece detenerse. ¿De qué murió realmente Pedro Armendáriz? ¿Cuál era exactamente la naturaleza de su cáncer? Las fuentes son contradictorias. Algunas hablan de cáncer de riñón inicial, en 1958, que después hizo metástasis. Otras hablan de cáncer en las glándulas linfáticas. Otras de cáncer de cadera u óseo. Otras de cáncer en esófago y pulmones. Otras combinan varias de estas localizaciones simultáneamente. ¿Por qué hay tanta confusión sobre algo que debería estar perfectamente documentado en los expedientes médicos de UCLA? La respuesta probable es bastante incómoda. Probablemente, y esto es lo que sostienen varios investigadores médicos que han estudiado el caso, Pedro Armendáriz tenía cáncer en múltiples lugares simultáneamente. Lo que se conoce como cáncer multifocal o cáncer de origen primario incierto. Una característica clínica que, según los oncólogos, es bastante consistente con la exposición a altos niveles de radiación ionizante. Es decir, lo que mató a Pedro probablemente no fue un cáncer originado en un solo órgano que después se extendió, sino varios cánceres que se desarrollaron simultáneamente en distintas partes de su cuerpo, cada uno alimentado por mutaciones genéticas inducidas por la radiación absorbida años antes. Y eso, si lo cruzamos con los casos de John Wayne, Susan Hayward, Agnes Moorehead y los demás miembros del rodaje de The Conqueror, dibuja un mapa terrible. El de un grupo de personas envenenadas colectivamente sin saberlo, cuyos cuerpos fueron acumulando la sentencia hasta que el reloj se acabó. Hay otro aspecto del caso que llama la atención y que rara vez se menciona. Los expedientes médicos completos de Pedro Armendáriz en UCLA jamás se hicieron públicos. La familia, por respeto a la privacidad, nunca los liberó. La universidad, por protocolo de confidencialidad, jamás los mostró. Y eso significa que todo lo que sabemos sobre la enfermedad concreta del actor proviene de declaraciones de Carmelita a la prensa, de conversaciones de los hijos con periodistas amigos y de notas médicas filtradas a colegas mexicanos. La opacidad sobre el diagnóstico exacto ha alimentado, durante décadas, todo tipo de teorías. Hay quien sostiene que Pedro tenía leucemia. Hay quien afirma que se trataba de un linfoma agresivo. Hay quien especula con un cáncer pancreático. Y todos esos diagnósticos, vistos en conjunto, son consistentes con un patrón de exposición prolongada a radiación. ¿Qué es exactamente lo que ocurrió en el desierto de Utah 7 años antes? Hubo quienes intentaron, años después, que el caso de The Conqueror llegara a un tribunal. Algunos familiares de víctimas presentaron demandas contra el gobierno de los Estados Unidos por negligencia en el manejo de las pruebas nucleares. Hubo abogados que estudiaron la posibilidad de un juicio colectivo, pero el gobierno federal se escudó en una doctrina llamada Fairest Doctrine,
y en otras protecciones legales, y la mayoría de las demandas se desestimaron por motivos técnicos. Howard Hughes, ya en plena fase paranoica final, compró todas las copias de la película por $12 millones y la mantuvo enlatada durante años, en un gesto que algunos interpretaron como remordimiento y otros simplemente como una de las extravagancias del millonario. Universal Pictures la recuperó en 1979, pero para entonces ya casi todos los actores del elenco habían fallecido por cáncer, y la justicia simplemente nunca llegó. Sabía Pedro Armendáriz, en aquellas últimas horas en UCLA, que su enfermedad probablemente venía del rodaje de The Conqueror. Probablemente no. La conexión científica no se estableció hasta años después, pero hay algo poético, casi cruel, en el hecho de que el lugar donde Pedro decidió poner fin a su vida, el centro médico de UCLA, fuera el mismo lugar donde, 16 años después, John Wayne, su amigo, su compadre, fallecería de la misma manera. Como si aquel hospital fuera el punto final donde la maldición de The Conqueror cobraba sus deudas más importantes. Wayne falleció el 11 de junio de 1979, en una habitación del mismo edificio. Solo la fecha cambió. Junio 18 del 63 para Pedro, junio 11 del 79 para Wayne. El mismo mes, el mismo lugar, la misma enfermedad. Como si el destino, en algún momento, hubiera decidido cobrar todas las facturas en un mismo escenario. Hay una cosa más que quiero contarte, y es algo que rara vez se menciona cuando se habla de la muerte de Pedro Armendáriz, pero que cambia completamente la lectura del caso. Pedro era un hombre profundamente religioso. Había crecido en un entorno católico. En una de sus últimas obras de teatro, en 1962, había interpretado nada menos que a Dios en una pieza titulada Gedeón, montada en el Teatro Schola del Seguro Social. Y había habido planes, antes del rodaje de Bond, para que protagonizara una obra titulada Mary Mary. Sus amigos contaban que Pedro hablaba a menudo de la fe, de la vida después de la muerte, de la dignidad como concepto último. Un hombre así, en teoría, no debería tomar la decisión que tomó. La Iglesia Católica condenaba con dureza ese tipo de actos, y sin embargo, Pedro lo hizo. ¿Qué le pasó por la cabeza en esos 45 minutos finales? ¿Qué pesó más en él, la fe o el dolor? ¿Qué lo llevó a cruzar la línea? Hay quienes especulan que Pedro había hecho una promesa a su esposa, una promesa de no permitir que ella lo viera consumirse durante los meses siguientes, de no obligarla a alimentarlo con cuchara, a limpiarlo, a cuidarlo en estado vegetativo. Hay quienes dicen que para Pedro, hombre orgulloso, hombre de bigote y porte solemne, hombre acostumbrado a llenar la pantalla con su sola presencia, la idea de morir reducido a un esqueleto, sin voz, sin movilidad, sin dignidad, era peor que la idea misma de la muerte. Y eligió la salida que le permitía despedirse siendo todavía Pedro Armendáriz y no un fantasma de sí mismo. Pero hay otra hipótesis, más oscura, que algunos investigadores han manejado en voz baja. La hipótesis de que hubo una conversación previa con alguien en aquellos días, en aquellos meses incluso, sobre lo que iba a ocurrir. Una conversación que nunca se hizo pública. Quizá con un médico, quizá con un abogado, quizá con un amigo cercano. Una conversación en la que Pedro pidió ayuda. Pidió que cierto objeto llegara a su cuarto. Pidió que cierta puerta quedara entreabierta. Pidió, en el fondo, lo que un hombre desesperado pide cuando quiere terminar con su sufrimiento de manera limpia. Si esa conversación existió, nunca se documentó. Si esa persona existió, nunca dio la cara. Pero el detalle de la pistola apareciendo en una habitación de hospital, sin que nadie la viera entrar, sin que nadie la confiscara, sin que nadie la reportara, sigue siendo el agujero negro de toda esta historia. Y mientras ese agujero no se llene,
la versión oficial siempre va a quedar incompleta. La hija de Pedro, Carmen Armendáriz, que tenía 17 años cuando ocurrió la tragedia, se convirtió con los años en una de las productoras de televisión más importantes de México. Productora del matutino Hoy, primera productora de Ventaneando. Una mujer respetada en el medio. Y aunque ha hablado pocas veces de la muerte de su padre, en alguna entrevista dejó caer una frase que vale la pena recordar. Dijo que su mamá nunca habló de aquel mediodía con nadie. Que Carmelita guardó el silencio durante 50 años. Que ese silencio era su forma de proteger la memoria de su esposo. Y que esa protección era, también, una forma de sospecha que ninguno de los hijos quiso jamás descifrar del todo. Pedro Armendáriz Jr., el hijo mayor, siguió los pasos de su padre. Se hizo actor. Apareció en La Máscara del Zorro. Apareció en Érase una vez en México. Apareció, como su padre, en una película de la saga Bond, Licencia para Matar de 1989, donde interpretó a un presidente latinoamericano corrupto. Padre e hijo. Dos Armendáriz en la franquicia de James Bond, separados por 26 años. Pedro Jr. falleció el 26 de diciembre de 2011, en un hospital de Nueva York, por un cáncer de ojo. Tenía 71 años. El cáncer otra vez. Como si la maldición que se había llevado al padre quisiera cerrar el círculo con el hijo, aunque aquí ya no hubiera radiación de Utah de por medio, sino simple azar genético. Carmen Armendáriz, la hija menor, sigue viva al día de hoy y rara vez concede entrevistas sobre la muerte de su padre. Y Carmelita Bor, la esposa, llegó casi a los 100 años. Falleció en 2014, después de cargar durante medio siglo el peso de aquella mañana en UCLA. Cuentan los allegados que jamás volvió a hablar de aquellos 45 minutos en la cafetería. Cuentan que cuando alguien le preguntaba, ella simplemente cambiaba de tema. Cuentan que en su cómoda guardó durante décadas un sobre con las fotografías de la boda y unos recortes amarillentos del periódico de aquel 19 de junio del 63. Cuentan que algunas heridas, incluso después de 50 años, siguen abiertas como el primer día. Hay un detalle que merece la pena traer aquí. Carmelita, en sus últimos años, vivió en una casa modesta de la Ciudad de México, sin lujos, sin escándalos, rodeada de las fotografías de su marido y de sus 2 hijos. Los amigos de la familia que la visitaban contaban que tenía una rutina inquebrantable. Cada 18 de junio, sin falta, encendía una vela en un pequeño altar improvisado y se quedaba mirándola en silencio durante toda la mañana. Sin lágrimas, sin oraciones audibles, solo el fuego pequeño de la vela y la mirada perdida en algún punto del horizonte. Cuando la velada llegaba a su fin, Carmelita apagaba la llama, recogía el altar y volvía a su vida cotidiana hasta el siguiente aniversario. Esa vela encendida cada año, durante 51 años seguidos, es probablemente el mejor monumento al amor que aquella mujer le construyó al hombre que perdió aquel mediodía californiano. Un monumento privado, sin testigos, hecho con la materia más simple y más imperecedera que hay. Un fuego pequeño y un silencio enorme. ¿Por qué Pedro Armendáriz, sabiendo que era católico, sabiendo lo que su decisión iba a significar para su familia, sabiendo que dejaba a una mujer y a 2 hijos sin el padre y el esposo que habían tenido, decidió de todas formas aquella última jugada? La respuesta más honesta es que no lo sabemos. La respuesta más completa es que probablemente influyeron varias cosas a la vez. El dolor físico insoportable, la negativa a depender de otros para sus funciones más básicas, la convicción de que la película de Bond ya había asegurado el futuro económico de su familia y quizá, en el fondo, una rabia silenciosa contra un destino que le había arrancado todo demasiado pronto. La orfandad de niño,
el cáncer de adulto, la maldición de aquella película rodada cerca de un campo de pruebas nucleares. Como si Pedro, en aquel mediodía californiano, le dijera al destino: ya basta, esto se termina cuando yo digo, y como yo digo. Hay una imagen que cierra esta historia y que merece la pena dejar grabada. En el panteón de los actores del Panteón Jardín, en la Ciudad de México, hay 3 tumbas juntas. Una de Pedro padre, una de Carmelita, una de Pedro hijo. Las hojas de los árboles caen sobre ellas todos los otoños. La piedra está gastada. Casi no hay nombres legibles. Pero quienes saben buscar y quienes saben preguntar al guardián del panteón, todavía pueden encontrar el lugar exacto donde descansan los restos del hombre que cambió la historia del cine mexicano. Cerca de las tumbas de Domingo Soler y Miguel Torruco, bajo el cielo gris de la Ciudad de México, en un silencio que es casi una forma de respeto. Y mientras hablo de esto, no puedo dejar de pensar en lo absurdo y lo trágico que resulta todo. Un hombre que pasó su vida construyéndose como símbolo de la masculinidad mexicana, en pantalla, fuerte, indestructible, capaz de cargar una pistola en la cintura como Pancho Villa, capaz de pelear contra el mundo entero en For Apache, capaz de plantar cara a Sean Connery en Bond, terminó usando aquella misma simbología, aquel mismo objeto, contra sí mismo. Como si los símbolos al final terminaran cobrando su propio precio. Como si Pedro hubiera entendido, en aquel mediodía de UCLA, que el último papel que le quedaba por interpretar era el del hombre que decidía cuándo bajar el telón. Y lo curioso, lo dolorosamente curioso, es que la película de Bond se estrenó 4 meses después de su muerte. Octubre de 1963. Desde Rusia con amor. Pedro nunca pudo verla terminada. Nunca pudo ver cómo Kerim Bey se convertía en uno de los personajes más recordados de la franquicia. Nunca pudo ver cómo la crítica internacional alababa su interpretación. Nunca pudo ver el dinero que su contrato le aseguró a Carmelita y a sus hijos durante los años siguientes. Pero su rostro está ahí, para siempre, junto a Sean Connery en las primeras secuencias de Bond, hablando turco fluido, fumando un cigarrillo, caminando con esa cojera disimulada que el director Terence Young tuvo que ocultar entre planos. Pedro Armendáriz, eternamente Kerim Bey, eternamente vivo en aquellos rollos de celuloide, mientras su cuerpo descansa bajo las hojas secas del Panteón Jardín. Hay una pregunta que he querido guardarme para el final de este expediente. Una pregunta que no tiene respuesta cómoda. ¿Y si la versión oficial, la del suicidio espontáneo, la del hombre desesperado que actuó solo en sus últimos minutos, no es del todo cierta? ¿Y si aquella mañana en Ucelia hubo gente que sabía perfectamente lo que iba a ocurrir? ¿Y si Carmelita, en el fondo, intuyó cuando su esposo le pidió que fuera a comer, que aquella era una despedida final, y eligió, por amor o por dolor, no resistirse? Hay quien cree, y esto está en las memorias publicadas por algunos amigos cercanos a la familia, que Pedro y Carmelita habían tenido conversaciones explícitas sobre lo que él haría si la enfermedad llegaba a un punto sin retorno. Que ella sabía, que él sabía que ella sabía, y que aquel beso final en la puerta de la habitación de UCLA fue, en realidad, un acuerdo silencioso entre 2 personas que se habían amado durante 25 años. Si esto es verdad, la muerte de Pedro Armendáriz no fue un acto solitario, sino el último gesto compartido de un matrimonio que prefirió la dignidad antes que el sufrimiento prolongado. Pero esto, claro, es especulación. Lo único que podemos afirmar con certeza es lo que los reportes oficiales describen, que Pedro Armendáriz, actor mexicano, falleció el 18 de junio de 1963 en el Centro Médico de la Universidad de California en Los Ángeles, a los 51 años de edad, mientras se encontraba internado por un cáncer en fase terminal.
utilizando un arma de fuego que había logrado introducir al hospital. El resto, el cómo y el quién, y el por qué profundo, es materia de leyenda. Es lo que cada quien elige creer. Y es, probablemente, una historia que México tardará todavía muchos años en contar de manera completa. Lo que sí podemos hacer hoy es recordarlo. Recordar al ingeniero de Laredo, que recitaba Hamlet a los turistas. Recordar al hombre que se convirtió en Lorenzo Rafael en María Candelaria. Recordar al galán que enamoró a María Félix en Enamorada. Recordar al amigo que John Wayne lloró en silencio en Hollywood. Recordar al padre que dejó a sus hijos demasiado pronto. Recordar al esposo que amó a Carmelita durante 25 años. Recordar al actor cuyo último regalo a su familia fue una película de James Bond. Y recordar, sobre todo, al ser humano que se llamaba Pedro Gregorio Armendáriz Hastings y que en un mediodía de junio de 1963 decidió que aquella sería la última escena de su vida. ¿Tú qué crees? ¿Crees que Pedro estaba solo aquella mañana? ¿O que alguien le ayudó? ¿Crees que el cáncer venía de Conqueror? ¿O que fue simplemente mala fortuna? ¿Crees que la muerte de un hombre así, capaz de levantar una industria sobre sus hombros, fue tratada con el respeto que merecía o que México perdió en aquel mediodía de UCLA mucho más de lo que jamás reconoció? Déjame tu opinión. Quiero leerte. Porque historias como la de Pedro Armendáriz no se cuentan solas. Se cuentan entre todos. Se cuentan compartiéndolas con quienes amaron sus películas, con quienes crecieron con su voz, con quienes ven en él lo que el cine mexicano fue, cuando todavía se atrevía a soñar en grande. Y hay otra pregunta que quiero dejarte, una que pocas veces se formula. Si Pedro Armendáriz hubiera sobrevivido al cáncer, si los médicos de UCLA hubieran tenido en 1963 las herramientas oncológicas que hoy tenemos, si simplemente le hubieran detectado la enfermedad 5 años antes y la hubieran atacado con la quimioterapia moderna, que hoy salva vidas, ¿qué habría sido del cine mexicano? Porque Pedro tenía 51 años cuando murió. 51 años. Estaba en la cumbre de su madurez interpretativa. Si hubiera vivido otros 20 años más, habría llegado a los 71 con la posibilidad de hacer películas con los grandes directores del nuevo Hollywood. Habría podido trabajar con Coppola, con Scorsese, con Spielberg. Habría podido enseñar a una nueva generación de actores latinos lo que significaba estar frente a una cámara. Quizá habría sido el primer mexicano nominado al Oscar como protagonista. Quizá, pero la radiación de Utah lo borró del mapa 15 años antes de tiempo. Y México, sin saberlo todavía, perdió en aquel mediodía californiano un patrimonio que apenas estábamos empezando a aquilatar. Lo último que se sabe del caso, o de los detalles del caso, es que el expediente médico original de UCLA fue cerrado y archivado bajo confidencialidad. Que las pertenencias del actor fueron entregadas a Carmelita y trasladadas a México. Que la pistola Colt Magnum fue confiscada por el Departamento de Policía de Los Ángeles y, según algunos reportes nunca confirmados, terminó destruida en cumplimiento de los protocolos forenses estándar. Que el certificado de defunción registró como causa oficial el suicidio por arma de fuego en estado terminal de cáncer. Y que, contra lo que muchos pensaron en su momento, el Departamento de Estado mexicano hizo un trámite exprés para repatriar el cuerpo en menos de 72 horas, en parte por el peso simbólico del actor y en parte por el deseo expreso de la familia de despedirse en su propia tierra. Hay otra coincidencia que vale la pena anotar y que rara vez se menciona. El edificio donde Pedro Armendáriz tomó su decisión final, el viejo UCLA Medical Center de Westwood, fue testigo en las décadas siguientes de los últimos días de varias figuras del cine norteamericano. Pero ningún caso, ni siquiera el del propio John Wayne, 16 años después,
generó el tipo de manejo informativo opaco que rodeó el caso del mexicano. Cuando Wayne falleció allí en 1979, hubo conferencias de prensa, partes médicos detallados, declaraciones diarias de la familia. Cuando Pedro falleció, en cambio, hubo un comunicado lacónico, un parte oficial breve y un silencio institucional que duró días. La diferencia de trato es notable, y para algunos investigadores, esa diferencia es el mejor indicio de que en el caso de Armendáriz hubo, desde el primer momento, un acuerdo tácito entre la familia, el hospital y las autoridades para que ciertos detalles no salieran a la luz pública. Detalles como el origen exacto del arma. Detalles como las personas que entraron y salieron de la habitación durante las horas previas. Detalles como las conversaciones telefónicas que el actor tuvo en sus últimas 24 horas. Nada de eso se conoce. Nada de eso se conocerá probablemente jamás. Lo que ocurrió en aquella habitación del cuarto piso del centro médico de UCLA, aquel mediodía, sigue siendo, 63 años después, una de las grandes incógnitas del cine en español. La versión oficial existe, está en los archivos, está en los periódicos del 19 de junio de 1963. Pero las preguntas que te dejé al principio del expediente, las que nadie ha contestado del todo, siguen flotando por encima de aquellos archivos como un eco que no termina de apagarse. ¿Cómo entró el arma al hospital? ¿Quién sabía? ¿Por qué Carmelita salió justo en ese momento? ¿Cuánto tiempo llevaba Pedro planeándolo? ¿Y cuánto sabía Pedro, realmente, sobre la conexión entre su cáncer y aquel rodaje en el desierto de Utah 7 años antes? Quizá la respuesta más honesta es que Pedro Armendáriz, como muchos otros héroes trágicos de la era dorada del cine, prefirió llevarse algunas verdades consigo. Prefirió que el último secreto fuera suyo. Prefirió que el público, los críticos, los biógrafos, los periodistas y los curiosos se quedaran preguntando para siempre. Y quizá esa, en el fondo, sea la última gran actuación de su carrera, la del hombre que escribió su propio final y se aseguró de que ni siquiera los archivos de UCLA pudieran reconstruirlo del todo. Pedro Armendáriz dejó atrás más de 100 películas, una Palma de Oro, 2 premios Ariel, una participación en la saga Bond, un mito, una leyenda y una pregunta que llevamos 60 años sin terminar de responder. Pero más allá de las preguntas, lo que dejó es algo mucho más simple y mucho más profundo. Dejó una huella en el rostro del cine mexicano que nadie ha podido borrar. Cada vez que un domingo por la tarde pasan en la televisión Flor Silvestre o María Candelaria o Enamorada, cada vez que un nieto le pregunta a su abuelo quién era ese señor del bigote y los ojos verdes, cada vez que un crítico extranjero descubre por primera vez el cine de la época de oro y se queda boquiabierto, ahí vuelve a estar Pedro. Vivo, eterno, recordando que el arte, cuando es de verdad, no muere con su intérprete, sino que se queda flotando en el aire, esperando a que alguien lo descubra otra vez. Su influencia en el cine mexicano contemporáneo es más grande de lo que se reconoce. Directores como Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu y Guillermo del Toro han mencionado en distintas entrevistas la deuda que su generación tiene con la época de oro, y dentro de ella, con el rostro de Pedro Armendáriz. El propio del Toro contó alguna vez que cuando era niño en Guadalajara, su abuela lo sentaba frente al televisor a ver María Candelaria y le decía que aquel hombre que aparecía remando en una trajinera era el rostro de México, que recordara esa cara, que cuando creciera entendería por qué. Diego Luna y Gael García Bernal, en distintos foros internacionales, han recordado a Pedro como uno de los referentes obligados de cualquier actor latinoamericano que aspire a cruzar fronteras. Y en el extranjero, autores como Martin Scorsese, en sus famosas listas de cine clásico, han incluido las películas del Indio Fernández
y Pedro Armendáriz como obras imprescindibles para entender el cine en español del siglo XX. Esa influencia silenciosa, que rara vez ocupa titulares, es probablemente el mejor homenaje que se le ha hecho al actor desde que falleció. Y mientras tanto, en el Panteón Jardín, las hojas siguen cayendo sobre 3 tumbas modestas. Y en algún archivo polvoriento de UCLA, un expediente sigue cerrado bajo llave. Y en algún rincón de la memoria colectiva mexicana, un hombre con bigote y mirada profunda sigue caminando hacia la cámara, dispuesto a darnos una última escena. La que él decidió, la que él escribió, la que él, finalmente, dirigió en silencio. Si esta historia sobre la trágica salida de Pedro Armendáriz te dejó pensando, no puedes perderte el próximo expediente que tengo preparado, donde vamos a desenterrar los secretos ocultos detrás de la vida y muerte de otra leyenda dorada del cine en español. Una mujer que también tuvo un final mucho más oscuro de lo que la prensa de su tiempo se atrevió a contar, y cuya verdad apenas se está empezando a reconstruir hoy.